y decía, yo conocí al Señor en la cárcel hacía más de 10 años, yo predico en el patio, yo enseño la palabra en el patio, yo memorizo la palabra, yo discipulo, yo pastoreo y yo le decía, wow, ¿cuánto llevas en la cárcel haciendo eso? 10 años. Y le dije, espérate, ¿tú estás preparado para salir al mundo? Porque es que tú llevas predicando la palabra en una cárcel. No le toca salir a buscar a las personas, allá están. Usted dice, no, es que hay que dejar el trago. No, pues como allá no les dejan entrar trago, pues no le va a quedar difícil. Es que ustedes tienen que dejar la marihuana. Pues como allá no dejan fumar marihuana, pues eso va a resultar difícil. Es que ustedes no tienen que ser infiel a sus mujeres. Pues como allá no hay mujeres, entonces pues les va a resultar fácil. O sea, me hago entender, estando allá era fácil. De hecho, está que cuando él salió, yo lo pregunté a los 2 meses. ¿Qué pasó con el pastor que estaba en el patio, que duró 10 años predicando ahí encerrado, dando testimonio y la fe en el patio? Dijo, apenas salió, se perdió. Dijo, no llevaba una semana cuando se pegó una borrachera y se perdió. Hoy en día no sabemos dónde está el predicador. Es fácil ser bueno en grupos cerrados, pero es muy difícil. Entendiéramos lo que es el amor, que lo dejó todo allá por amor a nosotros. Y un político nos divide, porque usted no ama a su hermano, porque no piensa como usted. O sea, inútil fue el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario por usted. Inútil fue el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario por su hermano. Porque usted ama más a su político que a su hermano. ¿Me hago entender? Y Cristo les dijo, ustedes ya no son de allá. Muy chévere cuando estaban allá, tenían fotos, tenían recuerdos, tenían de todo. Yo tengo una foto en el mundo, me tomaron una foto una vez mal parqueado, muy mal acompañado, a las 3 de la mañana. Y yo recuerdo esa foto, la feliz andaba. Pero yo ya veo esa foto y a mí me da vergüenza. Eso no, yo no la he imprimido para pegarla, quitarla y poner esa. No, yo no he hecho eso. Me avergüenza.
cosas de allá, cuando usted estaba allá y era de allá, eso no debería traerle a usted vergüenza, debería traerle humillación. Pero a veces uno presume, eso yo tuve 50 novias. ¿Cuántas? 50. Y eso que usted ya es cristiano, eso no está bien que un cristiano presuma que tuvo 50 novias. Eso yo en mi pueblo me las acosté a todas. Espérate, eso no es vocabulario de un cristiano. Eso estaba bien cuando tú estabas tomando cerveza, en el tejo, el billar, la rana, y esos eran los temas que tenías allá en el mundo. Pero ya cruzaste esa puerta, ya no estás en el mundo. Y el apóstol Pablo, aunque ustedes, así que ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa familia, cambiamos de familia. Mi mamá hacía aseo en muchas casas, en el norte, con muchos ricos. Y cuando mi mamá nos llevaba los sábados a esas casas, yo quería ser de otra familia. Mi familia era muy bonita, pero todos éramos piojosos. Y si a mí me hubieran dado la posibilidad de decir de esa cantidad de piojosos y váyase con estos ricos, los Buccelli, Buccelli era el apellido, Buccelli, y vivían en la esquina del campestre, el country. Edward Buccelli. Dios mío, Edward Buccelli. Mío. Ahora somos de otra familia, de los Buccelli. Ahora somos de otra familia. Estamos en otro lugar. Esa familia, nuestro padre era el diablo, porque Jesús dijo, ustedes son de su padre, el diablo, que es el padre de toda mentira. Cambiar de padre. Somos hijos de rebeldía, hijos de desobediencia, igual que los demás. Pero hemos pasado de muerte a vida y de tinieblas a su luz admirable. Cambiamos de familia. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Pablo dice, ahora ustedes tienen una nueva familia. Y antes ustedes decían, yo soy Castillo, yo soy Buccelli, yo soy lo que sea. Quítese toda esa vaina. Usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Su genética, todas sus generaciones y todo lo que usted tiene en su cabeza, por ahora, es basura al lado de la cruz de Cristo. Todo lo tengo estimado por basura. Todo a fin de pertenecer a esta familia. Cuando estudien la Biblia, les voy a enseñar algo que aprendí. Cuando estudien la Biblia, tomen el capítulo y en algunos días dice el bosquejo del libro, de todo el libro. Ahí está el bosquejo en toda Biblia, aparece la parte delantera. Y luego dice el bosquejo del capítulo. Y resulta que cada capítulo tiene un bosquejo. Vamos solamente a ver las tres partes del capítulo para que usted entienda qué es ser miembro de la familia de Cristo. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Nos dio, o sea que éramos muertos. ¿Han visto el tráiler de Michael Jackson cuando salen de la sepultura? Eso era lo más parecido a usted. ¿Han visto esas películas de ultratumba de Halloween
de gente que se levanta de la tumba y saca una mano y los zombies y toda esa vaina. Eso es lo más parecido a lo que hay allá afuera, según la escritura, porque nosotros estábamos muertos. Hagan de cuenta cuánta putrefacción, hagan de cuenta cuánta cuán desagradable es ver un muerto en una morgue. Solamente piensen lo horrible y lo terrible que es ver que saquen de una bandeja, de una nevera, a un muerto. Y que nos empiecen a explicar las causas de su muerte. Y empiecen a describirnos cómo lo van a abrir y qué van a hacer con todo lo que tenía. Y ese era usted. Un muerto que sacaban de una bandeja en un anfiteatro. ¿Usted puede reconocer el valor que Cristo le dio? Usted ya no está muerto, mi hermano. Usted estaba muerto. Como un zombie, un muerto viviente, mi hermano. Todas esas películas de terror nos dejan ver esos muertos vivientes. Ese es el mundo, mi hermano. Todos los que van por el camino ancho son muertos que van caminando por esta vida en putrefacción. Pero Cristo nos dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Significa que hasta hay tiempo para pecar. Que hasta hay tiempo para hacer las cosas malas. Que en otro tiempo andábamos en delitos y pecados. Pero eso dice, en otro tiempo. Pero uno dice, venga, pero no, pero por tiempo si yo he visto cristianos que andan en ese tiempo. Nos quitamos las vestiduras de pecado. Las vestiduras de pecado. Las que nos marcaban. Las que nos identificaban por las cosas que nos señalaban en el mundo. Nos quitamos las vestiduras viejas. Nos quitamos las manchas. Nos quitamos todo el peso del pecado. La ropa de muerto no la quitamos. Y presunción, nos quitamos todas esas vestiduras viejas. ¿Para qué? Muchas personas van a Alcohólicos Anónimos y dejan de tomar. Entonces se quitó la vestidura. Muchas personas van a los es quitarse las vestiduras viejas, es ponerse la nueva vestidura de Cristo, mis hermanos. Porque muchas personas andan en el mundo diciendo, yo dejé el cigarrillo, lo felicitamos, pero eso no produce salvación. Yo hace más de 20 años no le pongo un cacho a mi mujer, lo felicitamos, pero eso no produce salvación. Nos quitamos las vestiduras viejas para vestirnos de Cristo. Reemplazamos una cosa por la otra. Pero si usted solo se quitó una vestidura y no se puso la vestidura de Cristo, está perdiendo su tiempo, mi hermano. Dejamos unas cosas para adoptar otras. Dejamos la vida del pecado para adoptar la vida de piedad, de misericordia y de amor. No basta solo con dejar las cosas, es vestirnos de Cristo. ¿Sabe qué dice Romanos? Tenemos la mente de Cristo. Antes teníamos la mente del diablo, los deseos del diablo, eso hacíamos. Los deseos de la carne, eso hacíamos. Pero hoy estamos vestidos y cubiertos con la sangre de Cristo. En presunción no es que su mente deje de pecar completamente. Porque de hecho está que Jacob engañó a su hermano. Entonces uno dice, bueno, pero si Jacob engañó a su hermano, quiere decir que en él había pecado. A Abraham le tocó mentir por su esposa y dile que eres mi hermana y si no me van a matar. Quiere decir que había un remanente de pecado en Abraham. Y un día estaban negociando Labán y Jacob. Y Jacob empezó a hacerle una trampita con las varitas para que cuando vinieran las cabritas y las ovejitas
salieran pardas. O sea que Jacob hacía trampitas, wow. Y allá estaba el gran, el hombre más sabio de la tierra, escribiendo proverbios y eclesiastés, wow, con 700 esposas. Y muchas de ellas impías. Si fuera que todas las esposas hubieran sido santas, no, pues hasta 3000. Pero sus esposas desviaron su corazón. ¿Y saben qué es lo curioso de Salomón? Que Salomón se acuesta con 700 esposas. Supongo yo que la mitad eran malas, impías, mujeres idólatras, que hicieron pervertir su corazón y lo hicieron apartarse de Dios. Porque dice la palabra que eso endureció el corazón de Salomón. Y después de haber hecho cuantas cosas malas, escribe el libro de Eclesiastés. ¿Y cuántas cosas hubo malas en su vida? Pero luego, al finalizar su vida, porque el libro de Eclesiastés lo escribe un hombre anciano. Nadie tiene tanta experiencia joven. Esa experiencia solamente se acumula con la edad. Significa que al final de su vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aún su pecado lo puso en vergüenza durante mucho tiempo. ¿Y cuántas veces Jesucristo tuvo que callarle la jeta a ese Pedro? ¿Cuántas veces pusieron en vergüenza a Pedro por esa boca que tenía? Todos los días caminando con Jesús. Y Jesús le daba sopa y seco a Pedro y no aprendía. Y hasta la última cena. Si me tocara dar mi vida por ti. Sí. Y el Señor lo miraba. Cállate, Satanás. ¿Cuántas bofetadas de autoridad no le dio Jesús a Pedro por esa boca acelerada y precipitada? Las secuelas del pecado. El remanente. Y ahí está su esposita. Ay, tan santa. Ay, tan buena. En la iglesia. ¿Y cómo es en la casa? El remanente del pecado. Que todavía queda en ella. Ya está el marido. Ay, aleluya, gloria a Dios. Y en la casa, el remanente. Y somos buenos y justos hasta que algo se nos presenta enfrente. Y muchos dicen, y me tocó mentir. El remanente del pecado, que todavía cohabita con nosotros. Así que en presunción, todos esos deleites y esa vida loca en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso era parte del observatorio del pasado. De las cosas que nos señalaban, que denigraban de nosotros, de las cosas que decían y que eran ciertas. Ahí están las fotos. Es que no son mentiras, ahí están las fotos. Pero eso hace parte del pasado. Eso no puede ser parte ni del presente y mucho menos del futuro. ¿Cómo sabe usted que nació de nuevo? Porque persevera. Porque el Espíritu Santo está en usted, creando la santificación en sus palabras, en su mente, en su corazón. ¿Cómo sabe usted que está perseverando y que es salvo? Porque el Señor le está justificando a través de sus pecados. ¿Cómo sabe usted que es una persona que nació de nuevo? Porque es una persona regenerada, que ha nacido de nuevo. Que su corazón no es el mismo, que su vocabulario no es el mismo y que su mente hay una lucha. ¿Sabe cómo sabe usted si es salvo o no es salvo? No, pues que en su mente ya no hay lucha. ¿Vamos a tomar una cerveza? Sí, vamos. Pues que ya no hay lucha. Ay, ven, bueno, fumamos un cigarrito y al primer piso. Vamos. Ya no hay lucha. Antes por lo menos se resistía. ¿A qué se va a una fiesta? Pues a que la saquen a bailar. El muchacho y le dice, mamita, ¿quiere bailar? Y que lucha en la carne. Y ella se entrega. Sí, bailo. Ya no hay lucha. Ya no hay lucha. Ya está entregado el pecado.
¿Dónde está la lucha? No, a mí no me gusta el vallenato.